Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Paz. Damos saludo desde Colombia, desde la empresa Macrotic SaaS. La presentación que les voy a dar el día de hoy es acerca de redes de alta densidad de usuarios con Cashman. Entonces, mientras me está abriendo la presentación, les voy a hablar algo sobre la empresa. Nosotros nos ubicamos en Colombia, en la ciudad de Cali y Bogotá. Nosotros manejamos muchos clientes aquí en Ecuador que nos compran directamente. Nosotros tenemos la opción, ya sea de que le enviemos los productos a la ciudad, a Ecuador, ya sea por exportación o que puedan recoger en la frontera, ya sea en La Hormiga o en Ipiales. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué ventajas pueden tener con nosotros? El tema de importación en pesos sale mucho más favorable que en dólares, lo cual les va a dar mucha ventaja en sus proyectos. Otra de las ventajas es que manejamos alta disponibilidad de stock. O sea, si ustedes tienen algún tipo de proyecto en la que requieran equipos de manera urgente, una cantidad alta, no van a tener ningún problema con nosotros. Adicionalmente, nosotros manejamos un portal en línea. Ingresan a nuestra página macrotics.com y van a poder, por medio de un correo, crear una cuenta en la que van a poder consultar lo que son precios, disponibilidad y referencias. Nosotros compramos directamente de fábrica a Microtic y van a poder ver todas las referencias y las otras marcas que comercializamos. Entonces ya hablamos de Macrotic, les había dicho que somos distribuidores oficiales, manejamos asesoría y soporte. La asesoría es muy importante porque muchas veces deseamos realizar implementación de proyectos y no estamos seguros de los equipos que vamos a manejar. Manejamos asesoría por personal certificado, tenemos consultores Macrotic y también tenemos trainers. Realizamos servicios, certificaciones, capacitaciones, configuraciones, ventas para Ecuador. Alta disponibilidad, esto ya les he comentado, portal de clientes, y manejamos ofertas y promociones. A ustedes les pueden estar llegando información en el correo de ciertas referencias que van a tener un descuento especial para que lo conozcan con tiempo y los puedan adquirir. Dentro de la programación, entonces, tenemos, vamos a ver un poco sobre Cashman, el estándar inalámbrico, características de hardware, cobertura versus densidad, uso de potencia, configuraciones para mejorar el desempeño y algunas recomendaciones. Entonces, algo que sí quiero dejar muy claro en la presentación es que no vamos a ver tanto lo que es configuración. Por muchos clientes que manejamos, el tema de la configuración lo tienen muy claro, no es algo muy complejo, pero vamos a hablar más que todo en la parte en donde notamos mucho que se está errando al momento de trabajar redes de alta densidad. Cuando se trabajan redes pequeñas, todo trabaja muy bien, sin problemas, pero cuando trabajamos redes de negocios, vamos a trabajar alta densidad de usuarios y aquí es donde se empiezan a presentar los problemas. Entonces, la idea es que conozcamos cómo podemos resolverlo. Entonces, tenemos las soluciones Cashman, que se trata de una plataforma de administración de red inalámbrica centralizada. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando nosotros trabajamos redes inalámbricas, hemos encontrado mucho que trabajan access points o routers inalámbricos, los cuales configuran uno por uno. Cuando las redes son pequeñas, digamos que no hay problema, pero cuando manejamos redes grandes, cuando trabajamos proyectos grandes donde van a haber alta densidad de usuarios, empezamos a tener problemas. ¿En qué sentido? Que si necesitamos hacer una configuración general y tenemos, por decir, 50, 100 access points, nos tocaría configurar de uno en uno y no podríamos evaluar directamente el desempeño y nos va a tomar mucho tiempo. Las redes centralizadas, ¿en qué consisten? En que vamos a tener un controlador en el cual nosotros hacemos la configuración en el controlador y automáticamente va a generar un provisionamiento en el que va a enviar esta configuración a todos los access points que tengamos o un grupo determinado en el que lo que deseemos que la configuración vaya a llegar. Entonces tenemos, por ejemplo, una pequeña empresa, tenemos varios CAPs, que básicamente es un access point Macrotic, y tenemos, por ejemplo, también una red de conexión a internet. Tenemos varias sedes, están conectadas entre sí y mediante un solo Cashman
podemos gestionar los access points de las diferentes sedes. También si manejamos, por ejemplo, redes remotas, se puede también trabajar en capa 3. Tenemos un controlador en un sitio, los access points en un sitio remoto, ya sea por medio de un enlace inalámbrico o ya sea mediante internet, hacemos el aprovisionamiento y podemos gestionar remotamente la cantidad de access points que están en el otro sitio. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos un controlador que sería el Casman, es una router board. Activamos la opción de Casman y tenemos aparte los dispositivos inalámbricos. En MikroTik tenemos los modelos MAP, CAP, WAP, que son modelos que incorporan interfaz de un solo puerto Ethernet. Con estos modelos no hay mucho problema. Activamos la opción de descubrir la interfaz y al tener solamente un puerto Ethernet va a ser la única interfaz de descubrimiento. Cuando manejamos modelos, por ejemplo, como la RB941 o el hub, vamos a encontrar que tiene varias interfaces. Entonces, en esta opción lo único que hacemos es seleccionar por qué interfaz debe ser descubierto por la controladora y ya lo va a identificar. Opciones de seguridad, los certificados y mirar siempre al Casman. Una recomendación de seguridad es que activemos estas opciones. ¿Por qué razón? Cuando tenemos una red Casman, tenemos entonces un router, podemos tener switch en el cual están conectados nuestros caps y se puede presentar el caso en que una persona ajena puede configurar un router como Casman, lo conecta a un puerto que llega al switch y el tráfico puede ser enviado a ese router. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos que cree los certificados. Estos certificados van a llegar a nuestros caps y cuando ya estén los certificados le decimos que siempre debe de llegar a este Casman. De esta forma garantizamos que el tráfico de nuestros clientes siempre va a llegar al Casman indicado. Otra forma en que se puede utilizar es que si vamos a tener varios Casman en la red, entonces decimos qué grupo debe de llegar a cuál respectivo Casman y de esta forma vamos a evitar los conflictos. Otra recomendación es activar las actualizaciones automáticas. Todos sabemos que MikroTik constantemente está realizando actualizaciones de firmware y una forma fácil de poder actualizarlos cuando manejamos 50, 100 o más access point es que automáticamente todos se actualicen al mismo tiempo, sin necesidad de hacerlo uno por uno. Si tenemos 50, 100 o más access point, actualizar uno por uno va a ser una tarea bastante tediosa y nos va a tomar mucho tiempo. Entonces, lo único que hacemos es cargar el firmware para los caps en la router board, decimos cuál es la ubicación donde está el firmware y establecemos la política. Tenemos dos tipos de políticas, que se requiera que todos estén dentro de la misma versión o se sugiere de que estén en la misma versión. ¿Cuál es la diferencia? La que sugiere va a tratar de actualizar automáticamente todos los caps y si por algún error no se llega a actualizar, sigue trabajando dentro de la red sin ningún problema. Cuando lo colocamos que requieren que estén en la misma versión, si todos los caps no están en la versión actualizada, los que estén por debajo simplemente no van a trabajar. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de los problemas que se nos pueden presentar con alta densidad de usuarios. Las redes Wi-Fi actuales dependen de hardware y un software para realizar su función. Mediante las configuraciones, como les dije, en la mayoría de los casos lo que es MikroTik se maneja muy bien, pero las redes inalámbricas dependen de muchos factores externos. ¿Cuáles pueden ser? Tenemos muchas veces lo que son, por ejemplo, el tema de interferencia, configuración de canales, ancho de canal, obstrucciones, los streams espaciales. Entonces, si no manejamos todos estos factores de una forma correcta, a pesar de que hagamos una buena configuración, vamos a tener un bajo desempeño cuando la red se llene de muchos usuarios. Entonces, para esto es muy importante conocer qué es lo que pasa con el estándar inalámbrico. Aquí tenemos, por ejemplo, los estándares actuales, que son, por ejemplo, el 802.11a, B, G, N y AC, cada uno con sus características. Algunos son para la banda 5.8, otros para 2.4. Por ejemplo, el N trabaja para las 2.
diferentes anchos de canal soportados y tasas de datos por los streams espaciales que pueden soportar. Entonces, algo que debemos de tener muy en cuenta, y veo que falla mucho, es que podemos tener, por ejemplo, un caso en que tenemos una CCR como la que está aquí, un switch que también es gigabit, hacemos la conexión en fibra y llega la conexión hasta el CAP, que es mediante conexión Ethernet. La velocidad del puerto de este CAP es 10, velocidad máxima 10-100, la modulación. Entonces, ¿qué va a suceder con la conexión del switch hasta el CAP? Va a generar un cuello de botella que va a llegar, en la que va a llegar la velocidad de transmisión hasta el CAP de una velocidad máxima de 100 megabits por segundo. Entonces tenemos un primer cuello de botella. Después de aquí tenemos, por decir, un ejemplo con dos clientes inalámbricos. Uno de ellos trabaja con estándar G, está conectado a una distancia en la que tiene un nivel de señal de un 50% y bajo estas condiciones podría recibir un ancho de banda entre 10 y 20 megabits por segundo. Abajo tenemos un portátil que ya trabaja con estándar N, doble polaridad, a una misma un nivel de señal y puede generar entre 54 y 72 megabits por segundo. ¿Por qué sucede esto? Muchas veces le preguntan al cliente, bueno, yo compré un access point en el que usted me dice que el throughput máximo son 300 megabits por segundo, pero cuando hago el test de velocidad empiezo a ver este tipo de velocidades, entonces no me está entregando lo que usted me está prometiendo. Entonces, ¿qué sucede? Ya vemos que dependiendo de las características del estándar inalámbrico soportado, cantidad de streams espaciales y nivel de señal que yo voy a recibir, asimismo voy a tener una velocidad de conexión. Entonces, es muy importante conocer no tan solo la configuración, sino también las características de los access point inalámbricos y también de nuestros clientes que se van a conectar. Entonces vamos a hablar un poco del hardware en MikroTik. Yo lo separé en modelos indoor y modelos outdoor. En los modelos indoor hay más, pero yo separé estos porque básicamente son los más estéticos y cuando realizamos proyectos empresariales es muy importante de que a pesar de que estén bien configurados, trabajen bien, manejen una buena estética y esto nos va a ayudar a conseguir mayores negocios. Entonces tenemos que el CAP Lite tiene una ganancia de 1.5 dBi, los demás tienen 2. Los streams espaciales, el WAP-AC maneja 3 streams espaciales y los estándares que soporta y sus respectivas bandas. También tenemos las soluciones de alta ganancia que cómo se pueden conformar. Tenemos una router board, le instalamos las tarjetas mini PCI, conectamos los pigtail, las antenas con alta ganancia podemos encontrar en antenas de conector tipo N, modelos entre 6 y 15 dBi para la banda 2.4. Y aquí tenemos, por ejemplo, un modelo con un case RF Elements, en el cual también podemos trabajar soluciones de doble banda con antenas de 3 dBi. Entonces ya vimos los dos modelos. Teníamos modelos indoor con antenas de baja ganancia y modelos para exteriores de alta ganancia. Entonces tenemos algo que debemos de tener en cuenta: cobertura versus densidad. Por lo general me encuentro que siempre tratan de obtener las dos al mismo tiempo y no se puede hacer. ¿Por qué razón? Cuando tratamos de tener, por ejemplo, mayor o menor cobertura, debemos de tener en cuenta dos cosas. Se pueden obtener ya sea por potencia o por ganancia. Entonces, si por ejemplo deseamos generar celdas de gran tamaño, podemos hacerlo con antenas de alta ganancia o inyectando mayor potencia. ¿Qué frecuencia se recomienda? 2.4. Debemos de tener en cuenta que las bandas más altas se atenúan en el espacio, en el aire y frente a las obstrucciones también se van a atenuar. Los niveles de RX cuando tratamos de generar celdas grandes van a ser bajos, el throughput también va a ser bajo, la densidad de usuarios va a ser baja. Me dirán, bueno, si la celda es grande, ¿por qué la densidad de usuarios va a ser baja? Sí vas a poder cubrir mayor cantidad, mayor área donde van a haber usuarios, pero los niveles de señal que van a recibir van a ser relativamente bajos y cuando tenemos clientes con niveles de señal bajos, básicamente un solo cliente podría llegar a comportarse como si fueran 4 y más adelante vamos a ver bien eso. Instalación de recursos simples. Cuando generamos celdas muy grandes, pues es menor la cantidad de access point que necesitamos instalar,
menor cableado, menor cantidad de switches, entonces la instalación va a ser más simple. Cuando trabajamos celdas pequeñas, entonces el TDX o la ganancia se puede manejar de forma baja, frecuencia recomendada, la 5.8, los niveles de RX van a poder ser mayor, vamos a tener mayor throughput, mayor densidad de usuarios, pero la instalación va a ser más compleja porque vamos a necesitar más trabajo, más cableado, mayor cantidad de switches. Entonces aquí tenemos un ejemplo cuando manejamos celdas grandes. Entonces tenemos una router board, le colocamos antenas de alta ganancia y empezamos con un solo access point tratar de cubrir una zona grande. Entonces vamos a encontrar con esto. Tenemos un mapa de calor y los clientes que estén dentro de la parte entre roja, amarilla y naranja van a tener, digamos, un nivel de señal bueno, aceptable. Pero los clientes que ya empiezan a quedar en la zona azul o fuera de la zona azul van a ser los clientes que van a tener niveles de señal muy bajos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Va a incrementar las retransmisiones, ya que estos clientes al tener niveles de señal muy bajos, la comunicación no va a ser muy perfecta. Presentarán retransmisiones, latencias, pérdida de paquetes, problemas e interferencia porque vamos a generar ruido a las celdas que estén cercanas. Y se va a disminuir la velocidad, cantidad de clientes y el CCQ. ¿Por qué se disminuye la cantidad de clientes? Como les decía, un cliente que genera retransmisiones puede comportarse como si fuera 4 clientes inalámbricos. Entonces, si nosotros tenemos una red en la que está hecha para soportar 40 clientes y los clientes tienen niveles de señal muy bajos, se puede reducir a 10 clientes máximo. Entonces, es muy común cuando manejamos ese tipo de celdas que empiezan a conectarse gran cantidad de clientes, pero el desempeño baja drásticamente cuando todos los usuarios se conectan y no sabemos cómo solucionarlo y por más que configuren, no se va a solucionar. Con las celdas pequeñas, básicamente, la misma cantidad de usuarios igualmente distribuidos, pero lo que hicimos fue colocar 3 celdas. ¿Qué es lo que va a suceder? Todos están dentro de un buen área de cobertura. Básicamente dentro de este tipo de estructura no van a haber problemas de interferencia, no van a haber problemas de retransmisiones, todos los niveles de señal van a ser buenos, generando que la velocidad se incremente, los clientes por AP se puedan incrementar, ya que como no hay problemas de comunicación, cuando se envía la información no se pierde, el CCQ se incrementa y vamos a reducir retransmisiones, latencia, pérdida de paquetes y problemas de interferencia. Entonces aquí tengo un ejemplo. Esta prueba se hizo básicamente con un CAP y un Basebus 2 con antenas de 4 dBi ubicadas en el mismo sitio. Se hizo un análisis de espectro y como pueden ver en el CAP, podemos ver que el espectro está más utilizable. Pero miren que con el Basebus 2, al tener antenas de alta ganancia, pudo recibir más señal y asimismo recibe interferencia. Deben de tener en cuenta que las antenas, asimismo como emiten señal, pueden recibir ruido. Entonces, para opciones indoor se recomienda utilizar los modelos CAP, vamos a generar menos interferencia entre sí, pero si en soluciones indoor tratamos de utilizar antenas de alta ganancia o inyectando mayor potencia, vamos a generar mayor ruido y si utilizamos antenas de mayor ganancia vamos a recibir más interferencia. Otras cosas a tener en cuenta y uno de los errores más comunes, si el equipo tiene mucha potencia en el radio, normalmente siempre le van a configurar el máximo. Esto genera un problema, ¿por qué razón? Esta información que ustedes ven aquí se obtienen en la ficha técnica de los modelos router board que incorporan interfaces inalámbricas. ¿Qué nos quiere decir? Por ejemplo, la modulación más alta que alcanza, por ejemplo, es la MCS7, y la configuración de potencia para poder alcanzarla debe de ser de 16 dBm. Si yo empiezo a subir la potencia, la subo por ejemplo a 20, ya bajo una modulación y no puedo alcanzar la velocidad máxima. Si nosotros tenemos alta densidad de usuario, lo más recomendable es que tratemos de alcanzar la modulación máxima para que el throughput pueda desarrollarse lo mejor posible. También tenemos por ejemplo la tabla en frecuencia 5 y en la parte de al lado nos dice el nivel de señal mínimo requerido para poder recibir esta modulación. Otra pregunta muy común es, cuando van a comprar un access point, es ¿cuál es la cantidad máxima de equipos que puede soportar este equipo?
Bueno, si ustedes revisan la ficha técnica o la información que da el fabricante, van a encontrar una información muy alta en la que cuando trabajan en el campo real va a ser mucho menor. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Básicamente ellos te dicen la cantidad de usuarios simultáneos sin generar tráfico. Cada vez que los clientes empiezan a generar tráfico, va a haber, van a intervenir muchas cosas en el medio. Por ejemplo, el tiempo aire que haya en el canal en el que se esté trabajando, cuántos canales mismo, ancho de canal que se esté trabajando, niveles de señal de los clientes, el estándar inalámbrico y la banda en que se trabaja. Entonces aquí tengo un ejemplo en el que, por ejemplo, estuvieran 40 clientes conectados a un access point bajo estas características, y si todos demandan ancho de banda al mismo tiempo van a recibir 1.6 megabits por segundo en capacidad. Deben de tener en cuenta que capacidad es diferente al throughput. Por lo general, en las fichas técnicas vamos a encontrar throughput y en el tráfico real es más o menos la mitad en capacidad, o sea, capacidad, tráfico real. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esto es un caso en el que todos los clientes demandaran tráfico al mismo tiempo. Normalmente cuando trabajamos internet, este tipo de tráfico no lo vamos a encontrar. Van a ser momentos de descarga, momentos de subida y va a ser muy intermitente. Entonces, en un access point normal podríamos llegar incluso a manejar desde 50, 60 clientes si tuvieran un nivel de señal del 99%. A medida que los clientes se vayan separando de la P, el nivel de señal va a bajar, la cantidad de usuarios también va a bajar, y si tenemos interferencia, pues también todo esto va a empezar a afectar nuestra red inalámbrica. Entonces debemos de saber manejar todo esto. El uso de mapas cuando tenemos redes grandes es muy importante. Debemos de tener en cuenta que nosotros instalamos los access point y cuando trabajamos, por ejemplo, en la banda 2.4, no sé aquí en Ecuador, pero en Colombia, los equipos que soportan doble banda son muy poco, alrededor entre 20 y 25%. En 2.4, los equipos que únicamente soportan 2.4 son alrededor del 80%, 75%. Entonces, es muy importante que la configuración para la banda 2.4 esté perfectamente realizada. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando nosotros ubicamos los access point en el mapa, podemos hacer una distribución de canales. Cuando colocamos 3 access point, al colocar el cuarto, ya los canales se nos van a empezar a repetir. O sea, nosotros tenemos en 2.4 canales del 1 al 11, pero para que no se hagan tanta interferencia entre ellos, lo más indicado es utilizar el 1 y el 6 y el 11. Entonces, cuando manejamos este tipo de red, vamos a encontrar que cuando vamos a colocar el cuarto, sí o sí, va a haber un canal que se va a repetir. Entonces, ¿cómo logramos de que se utilice el espectro eficientemente? El canal que se va a repetir debe estar más lejos del otro canal. Entonces, ustedes pueden ver que, por ejemplo, el primero es el 11, tenemos después acá el 1, el 6 y el 11 está lo más separado posible. Si los dos canales 11 estuvieran muy cerca, pues se van a hacer interferencia entre sí y va a degradar bastante nuestra red inalámbrica. Y así lo vamos trabajando sucesivamente. Ya en la banda 5.8 pues tenemos muchos más canales, lo podemos trabajar de una forma mucho más sencilla sin que se hagan interferencia entre ellos. Entonces, en los Casman, cuando estaba haciendo la presentación, estaba mirando que en internet encontramos muchos tutoriales en los que muestran la configuración de Casman, pero solamente configuran una frecuencia y nada más. Si ustedes lo trabajan de esta forma, básicamente todos los Casman van a tener la misma frecuencia y van a tener muchos problemas. Mi recomendación es que hagamos todo el listado de canales, tanto para la banda 2.4 y la banda 5.8, para así asignarlo cuando los tengamos ubicados en el mapa. Problemas en la red de alta densidad se pueden presentar con la retrocompatibilidad. Debido a que no podemos exigir al cliente que traiga un equipo de última gama, no vamos a poder encontrar equipos que soportan, por ejemplo, el estándar 802.11b, soportan seguridad WP, throughput máximo de 11 megabits por segundo y pueden generar una capacidad de 5.9 megabits por segundo. También tenemos, por ejemplo, los que soportan máximo estándar G, soportan WP y WPA 1, 54 megabits por segundo en throughput y capacidad a la mitad y manejan un solo stream espacial. Y tenemos los equipos, por ejemplo, 802.11 UAC, que ya pues nos dan mayor ventajas de seguridad y mayor capacidad.
¿Qué sucede cuando hacemos una mezcla de estos equipos en nuestra red inalámbrica? He visto mucho que por temas de compatibilidad configuran de que en la banda inalámbrica soporten los tres estándar, la B, la G y la N. Listo. Todos los clientes se van a poder conectar, pero ¿qué va a suceder? Cuando se conecte un cliente de un estándar más bajo, básicamente el access point lo que va a hacer es degradar toda la red inalámbrica a ese mismo estándar y va a reducir la capacidad y el throughput que se pueda desarrollar. Mi recomendación, si manejamos este tipo de equipos, es que dejemos unos access point asignados para el estándar N y otros para los estándares más antiguos. Más que todo he llegado a ver, por ejemplo, equipos 802.11b en bodegas donde trabajan algunos PDA muy antiguos, pero que no quieren salir de ellos. Configuración de nivel de señal mínimo. Cuando manejamos alta densidad de usuarios, pues ya vimos que vamos a necesitar colocar muchos access points. Esta es una configuración muy recomendada. ¿Por qué razón? Los dispositivos móviles no manejan algún tipo de configuración en el que cuando usted se desplaza por un lugar y llegas ya a un sitio donde ya tienes un access point que genera mejor señal, se conecta automáticamente de él. Si estoy ubicado en un lugar, tengo un mejor access point, pero aún tengo un nivel de señal aceptable para el anterior, va a seguir conectado. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todos los clientes tengan niveles de señal buenos. En esta opción que tenemos en el Access List de los Casman, podemos establecer que los access point a determinado nivel de señal, ya se sale de un nivel de señal en el que ya no debería estar conectado, sino ya conectarse al más cercano. Entonces, reviso cuál es ese nivel de señal, lo configuro, digo en qué access point se debe establecer y en cuanto yo me desplace, mi nivel de señal, por ejemplo, ya a menos 70 se debería desconectar, entonces el access point lo va a desconectar, inmediatamente se va a desconectar al access point más cercano. Entonces, esto es altamente recomendable para garantizar de que cada vez de que los clientes estén conectados, estén en el access point que mejor señal posible les pueda brindar. Otra recomendación que degrada mucho la red de alta densidad es el uso de los access point virtuales. Hemos entendido que si queremos separar el tráfico, por ejemplo, del tráfico corporativo al tráfico de los visitantes, lo podemos hacer mediante VLANs con los APs virtuales. Listo, es lo más recomendable. Pero hay que revisar si en todas las zonas es recomendable que estas señales virtuales se estén generando. ¿Por qué razón? Cada interfaz virtual que creamos va a dividir el tiempo aire. Entonces les pongo un ejemplo, si tenemos un access point con un solo SSID, básicamente el tiempo aire es del 100% para todos los usuarios y ya por cada usuario lo va a dividir. Pero cuando creamos una segunda interfaz virtual, básicamente el tiempo aire va a quedar dividido 50 a 50. Entonces, cuando creamos APs virtuales y no es necesario que esa señal se esté ejecutando en esa zona, lo que vamos a hacer es bajar el rendimiento de la red inalámbrica en ese access point. Otro de los factores que degradan mucho las redes de alta densidad de usuarios es cuando trabajamos el broadcast y multicast. Debemos revisar cuándo es necesario que el broadcast o el multicast esté ejecutando. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una red de visitantes, no es tan recomendable de que dejemos un broadcast porque no va a ser tan necesario que los clientes entre sí se vean o no vamos a ver el caso en que entre ellos se compartan información. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En la configuración del CAP deshabilitamos o no, por lo general después de fábrica no viene habilitado, pero he visto que muchos lo activan, el tráfico entre los clientes. Si nosotros activamos esto, básicamente todos los equipos clientes de la red inalámbrica van a empezar a enviar broadcast y vamos a generar una tormenta de broadcast en lo que en la red inalámbrica básicamente va a terminar todo el tráfico siendo consumido solamente en broadcast, viendo que en este caso no se va a utilizar. Entonces, es muy necesario verificar en qué escenarios es necesario que el broadcast funcione y en qué escenarios no. Por lo general, en las redes de invitados no es recomendable activar la comunicación entre los clientes. Y el balanceo entre estaciones. Como ya habíamos visto, la cantidad de usuarios que tengamos en un access point también va a determinar la cantidad de tráfico que se pueda generar en esa red inalámbrica. Entonces, una forma de controlarlo es aquí en la configuración de clientes máximos. Aquí tenemos el CAP, la opción se llama Mass Station Count.
podemos establecer, por decir, 30 clientes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando lleguen, se conecten los 30 clientes y se intente conectar el 31, simplemente no lo va a dejar y ese cliente va a tener que buscar otro access point cercano para poder conectarse. De esta forma garantizamos que la cantidad de clientes sea la requerida para que la red funcione bien y nos vamos a evitar ese tipo de problemas. Y recomendaciones finales: no instalar APs dentro de cielos falsos. Muchas veces cuando he hecho instalaciones de access points, me encuentro que cuando destapo el cielo falso veo muchos access points dentro. Tenemos que tener en cuenta que dentro de los cielos falsos hay muchos metales, hay mucho aluminio y esto también ayuda a degradar bastante la red inalámbrica. El uso del cableado debe ser 100% cobre y distancias no mayores a los 60 metros. Debemos de tener en cuenta que los dispositivos trabajan con interfaces PoE, lo cual van a requerir que el voltaje necesario como mínimo le llegue al dispositivo para que trabaje correctamente. Configuraciones, por ejemplo en la banda 2, solamente en estándar N o en 5, solamente AC cuando vamos a tratar de manejar alta densidad de usuarios. ¿Por qué razón? Ya les había comentado que cuando trabajamos compatibilidad para los estándares más viejos, va a degradar bastante la red inalámbrica. ¿Cómo lo solucionamos? Seleccionamos una cantidad de access point para trabajar únicamente en esos estándares. Retrocompatibilidad con AP exclusivos para dispositivos, bueno, ya lo comenté. Uso de antenas sectoriales en escenarios outdoor donde las antenas van a ser instaladas en los costados. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces vemos que compran un equipo que la antena es omnidireccional y lo colocan al costado de la pared. Esto no es recomendable porque es probable que clientes que están al otro lado de la pared se van a conectar, van a tener un nivel de señal muy bajo y van a degradar la red inalámbrica. Entonces podemos instalar antenas sectoriales en las que los lóbulos principales van a apuntar donde realmente están los usuarios y vamos a tener niveles de señal muy buenos. Uso de switch PoE, los nuevos modelos RB-CAP 2N soportan el estándar 802.3 AF y AT y el RB-WAP soporta el estándar 802.3 AT. Entonces ya podemos hacer implementaciones con switches PoE, simplemente con un solo passcode conectamos al switch, ya quedan energizados y en red al mismo tiempo, lo cual vamos a generar que desarrollemos una solución mucho más organizada y mejor presentable. Y recomendación final, conectar entre 30 a 50 clientes por AP. Bueno, esto es dependiendo del flujo de datos. Si el flujo de datos va a ser demasiadamente bajo, por ejemplo 1, 2, 5 megas, se recomiendan estas cantidades. Pero si los clientes van a demandar anchos de banda mucho más altos, dependiendo del ancho de banda que se va a asignar, asimismo se deben de reducir la cantidad de clientes por AP. Entonces, eso fue todo. Si tienen algunas preguntas, por favor me las hacen saber. Muchas gracias.